Hola, hola, hola. Bueno, a vueltas con esta cuarta trampa. El otro día terminé hablando sobre que lo peor quizá de todo este proceso de culpa y vergüenza en el que nos acabamos sumiendo, pues decía efectivamente que lo peor, que nuestros peores jueces, los más implacables, somos nosotros mismos. Por esa exigencia perfeccionista tan asentada, producto de ni más ni menos que del complejo de inferioridad, ¿no? De las inseguridades, hacer todo perfecto para que nadie nos pueda criticar nada, ¿no? Pero es que esa incapacidad de perdonarnos, cuando lo proyectamos hacia el perdón externo, hacia perdones de otros hacia nosotros, pues nos impide alcanzar la estabilidad, porque si no somos capaces de perdonarnos nosotros, difícilmente, no sé, es que cuesta mucho pedir perdón si tú no te perdonas, ¿no? Si no sabes el precio que supone mirarte a ti y decirte, oye, vale ya, ¿no? Vale, ya, ¿no? Descarga interiormente tu conciencia para poder después pues pedir que, si tienes que pedir, ¿no? Que muchas veces hay que mirarlo y muy detenidamente. A veces el hecho de ir pidiendo perdones con una pancarta o una bandera por la calle, pues no es más que otro rasgo de egocentrismo, de lo más tonto y más adictivo que puede haber. De hecho, muchos de nosotros, cuando llegamos a los comienzos de la rehabilitación, saldríamos con una camiseta pidiendo perdón al mundo entero, ¿no? Vamos, hasta por los muertos del Imperio Romano, si hiciera falta, que es la hostia. En fin, al final tenemos que ser, pues eso, el eje sobre el que gira todo, ¿no? Lo que está claro es una cosa: mientras no soltemos el lastre de la culpa, como personas adictas que somos, no vamos a poder avanzar en la vida. Porque seguir atado al pasado, a todas esas culpas, a toda esa vergüenza y sentirse menos que los demás, pues nos va a impedir alcanzar las metas de estabilización que necesitamos para seguir adelante en este camino, ¿no? Todo aquello que nos propusimos cuando nos planteamos dejar de consumir, y quizás sorprendidos por el alcance de lo que significaba y del cambio que exigía, pues a veces nos puede paralizar en todo esto. Con la culpa, el resentimiento, la amargura, la depresión y la falta de autoestima, pues tendríamos que empezar a entender muchas cosas. Porque la culpa va muy ligada al resentimiento, aunque parezca que no es así. Quienes somos incapaces de librarnos de los resentimientos, pues tampoco vamos a poder librarnos de la culpa. Porque todo resentimiento lleva implícito algo de culpa y toda culpa algo de resentimiento. Las personas culpables y las resentidas ni se perdonan, ni pueden perdonar. Eso hace que el escalón de la petición de perdón pues se suba muy alto, ¿no? Pero es que además de esta reflexión de que todo resentimiento lleva implícito algo de culpa y toda culpa algo de resentimiento, o mucho, habría que pensar en otro tipo de reacciones también indeseables que genera la culpa, ¿no? La culpa eso es un tumor. Y son la amargura existencial y la depresión adictiva. No hablo de la depresión mayor porque no nos vamos a meter en más charcos, que bastantes charcos se mete uno, ¿no? En nuestro permanente miedo al triunfo, las personas adictas nos saboteamos a nosotros mismas. Y eso nos lleva a un proceso de fracaso existencial continuo, permanente. Y para evitar este sabotaje o autosabotaje, pues empezamos a buscar culpables ajenos a nosotros y a situarnos como víctimas de todo lo que nos ocurre. Es una imagen patética, pero muy recurrida, en la que nos vamos dando vidilla, repartiendo culpas a diestro y siniestro para librarnos nosotros de esa situación que al fin y al cabo está en nosotros y somos nosotros los que tenemos que gestionar, ¿no? Y cuando esa situación se torna crónica, porque es que ya no se puede más vivir en un proceso de amargura existencial, pues de autosabotaje permanente, de búsqueda de culpables y de victimismo absoluto, pues caemos en la depresión. Y la depresión lo único que hace es exacerbar la culpa,
porque provoca pues, un estadio de apatía y estancamiento que aumenta la inseguridad, baja aún más la autoestima y nos sume en el círculo vicioso infernal de la adicción, que es culpa, vergüenza, autodestrucción y necesidad neurótica de expiación. Y de ese círculo somos absolutamente incapaces de salir. Tenemos que tener claras estas situaciones en los procesos de rehabilitación, porque en un momento dado, cuando alguien se estanca y... A ver, no quisiera decir... Hay muchos compañeros que se estancan en el proceso, que en un momento dado pues empiezan a faltar, dejan de venir, se buscan unos vacíos inmensos. Y muchas de las veces esto tiene que ver con estar metidos en este círculo vicioso de la culpa, de la vergüenza, de la autodestrucción y de la necesidad neurótica de expiación, del que no pueden salir. Se recluyen en su propio proceso mental y se preguntan, y se preguntan, y se preguntan, pero no preguntan, solo se preguntan a cuestiones que probablemente no tengan respuestas. Seguramente ni siquiera saben qué es lo que les está pasando, ¿no? Saben que les pasa algo, pero no saben lo que les pasa. Esto te tiene que ayudar a ir a identificarlo, como en su día me ayudaron a mí, porque es que uno se mete en ese plano de apatía. Alguien que entraba por la puerta siempre regalando sonrisas, de repente se le ve mustio, abatido, tenso, incómodo. Ya unos días viene, otros no viene, ya empieza a haber cosas más importantes que muchas veces tienen que ver con que es verdad que hay cosas importantes, pero no menos que antes, cuando no faltabas nunca, ¿no? Empezamos a cambiar el orden de prioridades y empezamos a dar salida por otros lados, porque entendemos que el hecho de mantener el orden de prioridades empieza a ser pesado, costoso. No parece que rinda los réditos que de entrada se nos prometieron, ¿no? Y es una tremenda equivocación. Lo que está pasando es que te estás metiendo en este proceso de culpa, de amargura, de resentimiento y no sabes salir de él. Y si tuvieras el valor de preguntar y de hablarlo, de salir de ti para, oye, me está pasando esto, ¿alguien me puede echar una mano? Y joder, seguramente que no sé dónde estás. Pero vamos, si estás aquí en Aergi, no tienes más que decirlo, porque de momento vamos a identificar el problema y después, pues si realmente quieres salir de eso, si quieres, igual prefieres seguir ahí dándole, en el cuadro ese que yo denomino del me siento mal y quiero seguir sintiéndome así, ¿no? Qué mal estoy y cómo me gusta. Pues bueno, pues si lo que eliges es eso, pues ya está, pues disfrútalo, tío. Disfruta de todo el mal que tengas dentro, ¿no? Así que cuando uno no puede salir de una situación de estas, el grupo de apoyo, el grupo de ayuda, el grupo de mutua ayuda, está para eso. Y si no hay nadie que sepa de qué va esta fiesta, pues no sé, a lo mejor tienes que buscarte, mira que me gusta a mí poco, pero bueno, a lo mejor te tienes que buscar a un profesional para que... Bueno, es evidente que después de todo lo hablado hasta este punto, tenemos que librarnos de la culpa y de la vergüenza. Y tenemos que hacerlo adquiriendo un autoconcepto de nosotros mismos más fuerte y positivo, pero que vaya más allá de la aprobación o la desaprobación de cualquier persona. Aquí el orden de prioridades, el primero soy yo, se tiene que imponer por razones o por melones. Claro, ¿cómo podemos coger o adquirir un autoconcepto positivo de nosotros mismos? Un autoconcepto positivo. Mira cuántas veces y de cuántas maneras, yo al menos en las terapias que hago, en las que me tocan, pues insisto en lo importante y lo grande de una persona que decide romper con una caída libre en el abismo, agarrarse a la única rama que le quede para subir y empezar a tirar hacia arriba con toda su vida a cuestas, ¿no? Esto tiene un valor de la hostia, inmenso. Y quizá por miedo a ese falso orgullo de la etapa activa, nos cueste mucho trabajo reconocer, estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando, estoy
estoy haciendo las cosas bien, me estoy esforzando y estoy dando de mí pues casi todo lo que tengo. A partir de ahí el autoconcepto positivo empieza a aparecer. Porque es cierto que lo estás haciendo. Quizá quisieras hacer mucho más, pero eso seguramente es un proceso de tu ego y de tu perfeccionismo. Pero el traer tu cuerpo serrano, tu culito a las sillas, los 3 días de terapia, el sentarte, el atender, 3 días de entrenamiento a la semana, son muy buenos para cualquier proceso que uno emprenda, ¿no? Ya sea de forma física o de forma intelectual, ¿no? En tener claro que uno está haciendo mucho y que además tendríamos que tener un algo de tolerancia, de autotolerancia, si vale la palabra, pues porque, joder, no nos pasamos una, ¿eh? Nos jode que nadie nos diga que hemos metido la pata, pero es que nosotros no nos pasamos una, ¿eh? Estamos siempre a la que salta, con un terror infinito a equivocarse, por mor de evitar siempre juicios ajenos, que pueden ser injustos, pero son peores los nuestros porque van cargados de perfeccionismo y tras la búsqueda del autocastigo. Joder, es que no nos hemos dado ya bastante. Bueno, no tenemos suficiente después de años y años de estar en el pozo, padeciendo continuamente, totalmente desconcertados, sin saber por dónde salir de semejante trance. No lo sé. Lo que sí está claro es que nos metemos en estos procesos de culpa y de vergüenza que nos llevan al final a un estado depresivo, muchas veces porque no hablamos de las cosas, ¿no? Porque a veces el tiempo de intervención en la terapia, pues se va más fácil o a bien al tema que se ha tocado o bien muchas veces, pudiendo hacerlo, pues no queremos salirnos del asunto, pues porque muchas veces es por, bueno, escondidos detrás de esa cosa que es esto, de que, ojo, es que no quiero yo interferir en el proceso de mis compañeros y tal y cual, no. Si estamos hablando del tuyo, si en un momento puntual estás necesitado de ayuda y de una intervención puntual, o hablas fuera de la sesión con alguien, que puede ser tu referente de rehabilitación, o hablas dentro de la sesión sin cortarte ni un poquito, porque seguramente el grupo se pondrá a tu disposición para ayudarte a salir de ahí. Pero claro, eso requiere un mínimo de humildad. Y aquí no se viene a enseñar, aquí se viene a aprender. Pero bueno, hay mucha gente que viene con ideas de mil cosas diferentes que no han sido capaces en su puta vida de autoaplicarse, y cuando llegan aquí se ponen a enseñarnos a los demás lo que tenemos que hacer, ¿no? Y joder, para, mira, allá donde fueres, haz lo que vienes, me dijeron a mí. Y yo, de entrada, lo que hice fue observar, escuchar. Y cuando me mandaban callar, me callaba. Y hay que callarme a mí, ¿eh? Pero me callaban, joder que sí me callaban. Y agachaba las orejitas y decía, bueno, pues bueno, yo vine aquí a aprender, no a enseñar, a aprender. Quizá por eso aprendí. Y a lo mejor ahora pues soy capaz de enseñar algo de vez en cuando. Pero así me hacían a mí. Tranquilo. Que ya sabían que había leído mucho, que había leído a Dier, que había leído a Pirillos, había leído la hostia. Lo que había leído. Y bueno, pues todo lo que caía en mis manos lo devoraba. Pero con todo el sistema tocado. Fuera de control. Sin entendederas válidas, simplemente procesos de entendedera imaginativa, fabulativa. Eso es todo. Y esto de aquí, esto está en el suelo, esto es donde pisa el buey, ¿vale? Esto es real. No es un proceso fantasioso de deriva absoluta en la que uno va cogiendo autor de aquí, autor de allá, porque está de moda, y se va planificando una especie de carrera de psicología al margen de lo académico, que a veces cuando se sientan y se ponen a hablar de este o del otro, pues que te asustan, ¿no? Y hostia, ¿qué capacidad tienes y por qué no has sido capaz de aplicártela? ¿Qué crees que el hecho único de conocer es terapéutico? Pero conocer es genial.
Viva la ciencia, yo vamos, lo tengo clarísimo. Y viva la duda. Viva la duda, porque es científica. Sí, sí, pero vamos a experimentar todo eso que tenemos en la cocotera. Porque claro, almacenar y 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 al final... Eso de que el saber no ocupa lugar, bueno, pues depende del tamaño de cabeza que tengas. Porque claro, si vas adquiriendo conceptos y más conceptos y más conceptos y más conceptos y más conceptos y no los desarrollas, pues hombre, esto es real. Entonces, igual plantearse que después de tanto estudio y conocimiento, siempre me gusta recordar, porque nos queríamos mucho a un catedrático que estuvo con nosotros, Iñaki, hasta que falleció. No por culpa del alcohol, se recuperó muy bien. Pero era una persona inteligente. Y era catedrático, sí. Era catedrático porque este hombre fue, si no recuerdo mal, el catedrático más joven de la Universidad Española. Y bueno, pues siempre tenía un valor especial el lenguaje, las cosas que decía, ¿no? Y de vez en cuando le salía la rama docente que tenía, porque tenía un ramalazo, pues que obviamente lo tenía, aunque los últimos años ya no ejercía la docencia, sino se pasó a la empresa privada. Pero yo siempre lo comentaba y se lo decía, hay que tener pelotas para que alguien con tu conocimiento y tu experiencia, porque no estamos hablando de un crío, estamos hablando de una persona ya, bueno, pues éramos más o menos, era un poco más viejo que yo él. Estar sentado aquí en un grupo de adictos en rehabilitación 3 días por semana, escuchando, hablando durante 2 o 3 minutos y sin subirte por las paredes. Y ya aquí me voy a decir, y no sabes tú lo que estoy aprendiendo. Entonces, digamos que a ese nivel, Iñaki ya dejó el listón tan alto, que cuando viene otra gente pues intentando darnos lecciones de algo, pues hombre, siempre te quedas un poco como sobrecogido, ¿no? Por ver a un... Bueno, en fin, estamos muy cerca del 29 y del encuentro Argui, y lógicamente como todos ellos pues lo recordaremos, pues porque fue una auténtica figura en nosotros y con nosotros, y la verdad es que siempre tenía ese proceso de cuando estábamos por ahí tomábamos un café, pues entonces sí soltaba él toda esa vena académica que tenía y discutíamos de una cosa y de otra y de conceptos, de muchas cosas, ¿no? El caso es que yo veía y solía comentar en todo este proceso de trampas, una de las taras más dolorosas y quizá más sonrojantes de todo el proceso sean que la necesidad neurótica de aprobación, la de expiación es una, ¿no? Pero la de aprobación es otra, y que es además un elemento típico del perfil psicológico de las personas como nosotros. Es quizá la base por la que tenemos esa necesidad, esa inseguridad y esa baja autoestima, ¿no? Porque estamos siempre pendientes de lo que los demás esperan de nosotros. Joder, es que es sangrante, ¿no? Estar siempre pendiente de si el de al lado o el de enfrente o el de atrás o te aprueba o desaprueba aquello que estés haciendo, ¿no? Si estás tocando la guitarra porque, uno que está poniendo mala cara. Si estás con el ukelele, otro que está poniendo mala cara. Te has fallado una nota y 2 o 3 que se están riendo. Y al final dices, bueno, mira, pues igual lo que toca es coger la guitarra, el ukelele o rompérselo a alguien o que toque su prima, la del pueblo, ¿no? Porque al final dices, joder, pero que es que si es igual, si uno sabe perfectamente cuáles son sus limitaciones,
Los que no la saben, en mi caso al menos, son los otros que se creen que uno tiene que hacer las cosas perfectas. Pero yo ya no estoy en ese plano. Y no porque sea más listo que los demás, porque llevo mucho tiempo y lo he trabajado mucho. Cojones que si lo he trabajado. Me ha costado muchísimo trabajo el ponerme en el nivel que yo creo que tengo que estar. Entonces, si me equivoco, pues me equivoco. Y si te ríes, pues ríete. Y cuando te equivoques tú, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero estar pendiente siempre de que es que los demás esperan que uno no falle nunca, ¿no? Y ahora, pues el sábado que viene voy a tener una prueba importante y sé que voy a tener que ver alguna que otra cara auténticamente insoportable, ¿no? Bueno, no, lo voy a dejar ahí porque ya sé lo que me espera. Yo ya sé que me voy a exponer de una manera muy, muy importante y sé que puede salir muy mal todo. Sé que puede salir todo fatal. Pero, bueno, pues yo por lo menos lo intento, ¿no? Entonces, todo este proceso de inseguridad y de baja autoestima, por estar pendiente siempre de esa atención que te puede regalar alguien, es que es causa de no tener metas propias. Y cuando uno no tiene metas propias, se mantiene a la expectativa de lo que los demás decidan, de que te den pie, a ver si te surge algo en la cabeza que te sirva como meta. Hostia, que no, que tiene que ser en ti, de ti, por ti, desde ti. Y si no, no hay manera. Entonces, por culpa de nuestro carácter impulsivo, por nuestra visceralidad, pues carecemos de confianza en nosotros mismos, no somos tan explosivos, tan viscerales. Y esos no son más que razones situaciones que nos esforzamos por ocultar por medio en activo por medio de la actividad adictiva y en la rehabilitación, pues escondiéndonos detrás de la silla, ¿no? Y al final acabamos en el descontrol, de una manera o de otra. Casi todos hemos sido en algún momento o en otro inducidos a consumir o en las conductuales a actuar pues por la búsqueda de aceptación de los demás, ¿no? Pues por pertenecer a un grupo, porque todos te decían, venga, toma, o prueba, o toma un cigarro, o bébete un trago. Todo el mundo, claro, y una persona con un escasísimo, como en mi caso, sentido de pertenencia, desarraigada absolutamente de familia, de tierra y de todo, pues hombre, a algo habrá que pertenecer, se asentaba en la cabeza y dice, bueno, pues si hay que tomar, pues se toma, ¿no? En mi caso lo de tomar no fue necesario que me indujeran porque, hostia, a mí vamos, o sea, en ese aspecto no me tocó, pero entiendo que a mucha gente le haya tocado, pero sí he buscado la aprobación para otras cosas, ¿no? Pues en los equipos de fútbol, siempre buscando pendiente del aplauso, de la aprobación de los compañeros, ¡ay, para tú no sé qué! Y yo me ponía más cachondo que el palo de la bandera. O sea, entonces a mí ese tipo de cosas me sugestionaban mucho, ¿no? Y yo diría que uno en esta tesitura puede llegar a calificarse como un dependiente ambiental, ¿no? La dependencia emocional por un lado, la dependencia química por otro y la dependencia ambiental por otro, ¿no? Siempre he dicho que no somos adictos solamente a los químicos que consumimos, ¿no? O a las conductas que ejercemos. También somos adictos al entorno en el que eso se hace. Es decir, somos dependientes ambientales. Y hay mucha gente que no está dispuesta a aceptarlo y que no lo entiende. Pero, joder, cuando la pandemia se vio esto claramente, gente que estaba camuflada socialmente en el consumo social y cuando se cerraron, claro, por fin hubo una temporada en España en el que los bares estuvieron cerrados, joder. Si es que a mí me daba ganas de echar cohetes. Y si no hubiera ido por el perro, hubiera echado cohetes. Lo que pasa es que luego me agarró el COVID y casi me mata, ¿no? Pero disculpa la broma, porque realmente fue muy triste y muy doloroso para tanta y tanta gente que no tiene ni puta gracia lo que he comentado. Pero a lo que iba es al hecho de que cuánta gente, no teniendo problemas habituales en su entorno familiar por el consumo diario, en el que se tomaban unas cañas, unos vinos, tal cual, pues cuando se cerraron los bares tuvieron problemas serios, porque se dieron cuenta, no se dieron cuenta, porque ocurrió que en casa no consumían igual, que el consumo en casa era diferente, que afectaba más y que aunque no afectase, les producía un desasosiego y una especie de desánimo brutal porque les faltaba la otra parte del consumo, el ambiente. Les faltaba lo ambiental. Y un adicto es adicto a lo que consume y al entorno en el que lo consume. Joder, ¿cuántas veces habrá que repetirlo? Pero mucha gente pues no se lo cree. Entonces, cuando llega un proceso de rehabilitación en el que el cambio de hábitos es una exigencia ineludible,
pues mucha gente se agarra de los pelos y dice, joder, voy a tener que dejar de ir con mis amigas o con mis amigos a no sé dónde. Pues claro, si consumen no puedes ir. Y si están en entornos de consumo, pues no deberías ir. Ahora, ¿quieres ir? Vete, pero bueno, asume el riesgo. Luego no intentes hacer una rehabilitación, porque si no te desintoxicas de la adicción ambiental, también no lo vas a conseguir. No se puede hacer al 50%, hay que hacerlo al 100%. Y pasa lo mismo que pues el alcohólico o el cocainómano o la cocainómana que viene a dejar el consumo de su droga y sigue, de esa droga y sigue consumiendo tabaco. Que no, que es que no. Es lo mismo que si vienes con cocaína, tabaco, hachís y todo lo que se te ponga por delante y dejas de repente, ¿vale? Porque eres un campeón, pero sigues con tus colegas. Pues ya está, pues ya estás jodido. Más pronto, más tarde, pues te venga, trae. Y ya está. Y lo coges porque no sabes decir que no. No sabes decir que no a una proposición de consumo. Eres altamente vulnerable. Y es que además de no saber decir que no a las proposiciones de consumo, tampoco te sabes decir que no a ti. Y ese es el no más grande que tienes que aprender. Decirte a ti y a tu cabeza, no. Ese es el tema. He dicho que no y no es no. Cuando empieza a vagabundear, cuando empieza a plantearte fantasías animadas de ayer y hoy, cuando te empieza a decir cosas que sabes tú que no son por ahí, un no rotundo, aunque sea solamente mental, tiene que ser suficiente. Y si no, coger un teléfono y llamar para demostrarle que el no es no con hechos. Y si lo puedes verbalizar, hombre, procura que no haya nadie cerca, porque van a pensar que estás de la... ¿Sabes cómo te digo, no? Pues sueltas un no como una catedral y te quedas más ancho que pancho, ¿no? Y al final, bueno, tú tienes que empezar a controlar, porque el no es la palabra clave en esta historia. Y cuando estás con gente y en un entorno en el que el consumo siempre ha sido sí, pues decir que no es costosísimo. Entonces, para no tener que decir que no te pongas en la tesitura de hacerlo. Es mejor no tener que decir que no. Porque es muy difícil decir que no, sobre todo al inicio. Se acorta radicalmente con todo el entorno de consumo, con todo el tema ambiental, porque si no estás jodido, no vas a poder salir de ahí. Tu cabeza está o te tiene a ti en el sitio en el que realmente le interesa para que vuelvas a consumir. Durante la pandemia ocurría todo esto. La gente veía que no disfrutaba en absoluto de lo que bebía y otros se dieron cuenta, o sus familiares se dieron cuenta, de que lo del consumo social, hostias, de consumo social nada, joder cómo bebe este. Y veías salir los carros de los supermercados hasta las trancas de botellas como si no hubiera haber mañana, ¿no? Por si acaso nos morimos, que tengamos la casa llena de cerveza, joder, ¿no? Si es que las cosas son así, ¿no? Es el ambiente ambiental. Y uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver todo esto con la culpa? Pues mucho, porque la culpa tiene que ver con la aprobación o la desaprobación de los demás. Con el perdón o no el perdón o el no perdón de los demás. Cuando una persona insegura no hace lo que los demás esperan de ella, lo primero que experimenta es culpa. Y después miedo a ser repudiado, a no ser aceptado. Y eso es una amenaza muy importante para la seguridad psicológica de un ser humano. Entonces, pues, que lo tengamos claro y seguiremos aclarando. Bueno, pues miércoles aquí la gente ya empieza de fuera, que viene de fuera al encuentro de este año, pues empieza a llegar mañana y estaremos pues más ocupadillos de lo habitual, de modo que el viernes pues no os lo garantizo, e intentar estar como hoy, porque bueno, pues este rato a mí también digamos que mi ego se engrandece viéndome el careto aquí en el teléfono móvil, solo en la oficina con el perro y sin nadie por aquí. Engorda mi ego, que es que ya vamos, ya como decían otros, es que ya no cabo en mí, ¿no? O sea, sí, ya sé que es no quepo, pero vamos, perdonadme la broma, que es que hoy estoy muy graciosillo. Así que, bueno, pues nada, que nos veremos si todo va como yo preveo, pero ya estoy sujeto a la aprobación de la gente que tiene que venir, pues el viernes nos vemos, ¿vale? Y a ver si os animáis a venir para aquí el sábado, que todavía algo de sitio debe de quedar. Y va a estar curioso, sí. Bueno, pues
A lo mejor podéis disfrutar viéndome cómo me pongo en evidencia. Yo qué sé. En fin, miedos, telarañas mentales que tiene uno, porque los tengo, los tengo. Parece que no, pero los tengo. Sigo siendo una persona insegura, necesitada de la búsqueda de la aprobación y con muchísimos traumas desde la infancia. Que he ido corrigiendo algo, pero bueno, por eso me atrevo a hablar delante del chisme este, y también en público, también en público. Solo que en público es más motivador. Lo que pasa es que si metes la zarpa, pues también es más castigador, ¿verdad? Pues bueno, pues es lo que hay. Que nada, que seáis buenos, que el viernes nos vemos. Mira, me ha salido un pareo. ¡Hala! Besitos.